este último video correspondiente a los dioses de la mitología griega, vamos a estudiar los 4 últimos dioses. Y vamos a comenzar por Ares. Ares, como tal, es conocido como el dios de la guerra. Y siempre se lo ha presentado como una figura violenta y salvaje. Y es debido a esa figura que Ares es odiado tanto por los hombres como por los mismos dioses. No es un dios aceptado como tal. Siguiendo esta línea, cuando se habla de Ares, estamos hablando de un dios que era objeto, por un lado, de espanto para los hombres, pero al mismo tiempo era objeto de aversión entre los mismos dioses. Sobre todo, esa aversión, ese rechazo, se daba con las divinidades solares, que eran Zeus, Atenea y Apolo. Ares tenía su mayor cantidad de enfrentamientos y conflictos con estos 3 dioses. El séquito, si lo queremos llamar así, los seguidores de Ares, estaban compuestos por Enio, que es la diosa de la guerra, y estaba compuesto por los hijos de Ares, que eran Deimos, que era el espanto, y por el otro lado Fobos, que era el terror. Y completaba este grupo de acompañantes de Ares Eris, quien era la discordia. Y dentro de todos esos dioses también lo seguían una multitud de demonios que servían de escuderos de Ares. El Ares que se representa dentro de la mitología griega también tiene un equivalente dentro de los dioses romanos, dentro de la mitología romana, y es Marte. Marte para los romanos es el Ares de los griegos, y Ares como tal es hijo de Zeus y de Hera. Por lo tanto, tiene como hermanos a Vulcano, a Hebe y a Ilitia. Y normalmente Ares ha sido conocido como el dios de la guerra agresiva, de la guerra sin compasión, el dios del coraje brutal, que no se asusta frente a nada, y el dios de la lucha sin piedad. O sea, combate hasta vencer. Y la tradición representa a Ares como un hombre joven,
pero al mismo tiempo feroz, que siempre anda armado y a veces aparece montado en un carro llevado por unos caballos salvajes, los cuales fueron hijos de una erinia. Los atributos de Ares más conocidos son tres. Son sus armas, su lanza y su casco. Y los animales que más acompañan a Ares son un buitre, un perro y un jabalí. Cuando hablamos de Ares, son muy célebres los amores que mantuvo con Afrodita. En la Odisea se nos cuenta que Afrodita se encontraba casado con Hefesto, pero él no sabía de las aventuras de Afrodita con Ares, hasta que un día Hefesto fue advertido por el sol de la infidelidad de Afrodita. Hefesto, enterado, en el lecho de los amantes colocó una red, la cual, cuando los amantes se acostaron, se cerró, atrapándolos. Y a continuación, Hefesto llamó al resto de los dioses para que contemplaran el espectáculo. Entre Ares y Afrodita tuvieron o engendraron dos hijos, que ya los habíamos nombrado: Fobos y Deimos. Fobos, como ya lo habíamos dicho, es el pánico y es el miedo que hace que el guerrero se retire, abandonando apresuradamente el campo de batalla. Y Deimos es el temor. Es el miedo que paraliza a los guerreros cuando están en combate. Fobos y Deimos siempre van juntos y acompañan a su padre en todas sus aventuras guerreras. Otro dios muy importante en la tradición mitológica griega es Hefesto. Si nosotros nos referimos a la tradición que nos plantea Hesíodo de Hefesto, tendríamos que afirmar que Hefesto es hijo en solitario de Hera. Hera lo concibió por sí sola. Pero si nosotros nos vamos a la tradición de Homero, Homero nos cuenta que Hefesto es hijo de Hera y Zeus. Cuando nosotros hablamos de Hefesto en la tradición mitológica griega, encontramos que también tiene su equivalente en la tradición mitológica romana, y es Vulcano. Vulcano romano es el Hefesto de los griegos. Y normalmente a Hefesto la tradición lo representa como un hombre de largos cabellos,
con una túnica que no tiene mangas, cojo y profundamente feo. Los atributos, los rasgos que marcan las características de Festo son que es un dios que casi siempre lleva un martillo, unas tenazas, un yunque y un hacha. Esos son sus principales atributos. Y en sus representaciones normalmente se lo grafica acompañado por los cíclopes. En ese sentido, cuando nosotros hablemos de Festo, vamos a encontrarnos con un dios herrero que forja el hierro, que como forja el hierro es señor tanto del fuego como de los metales, y que se alza como el protector de los artesanos. Cuentan algunas leyendas que fue su padre Zeus quien lo arrojó, quien lo lanzó del Olimpo a causa de una conspiración que se fraguaba entre Hera y Hefesto para derrocar a Zeus. Entonces, su cuerpo cayó al mar, en donde dos nereidas llamadas Tetis y Eurynome lo rescataron y lo cuidaron en la isla de Lemnos. Con el tiempo, Hefesto fue creciendo y se convirtió en un hábil artesano. Y se especializó en la elaboración del hierro, como también aparecieron otros metales, pero el más característico era el hierro. Y muchas personas creían que su taller se encontraba situado bajo el volcán Etna, en Italia. Hefesto elaboraba para sus madres adoptivas hermosas joyas, como una forma de agradecimiento a haberlo rescatado y haberlo cuidado. Y sucedió un día que Tetis, una de sus madres adoptivas, acudió a una fiesta en el Olimpo y subió luciendo una preciosa joya que había sido elaborada por Hefesto. El adorno, la joya como tal, causó la envidia de las diosas, especialmente de Hera. Y Hera fue quien obtuvo de Tetis el nombre del orfebre. Y una vez que lo obtuvo, le rogó a Hefesto que regresara al Olimpo.
deseo que no obtuvo a pesar de los ruegos de Tetis y de muchos dioses. Entonces intervino el dios Dionisio, quien mediante una pócima logró la promesa de Hefesto de acudir a los llamados de Hera. No obstante, Hefesto, el dios de la fragua, quedó consternado por la palabra dada en contra de su verdadera voluntad, y entonces le envió a Hera un trono de oro. Y una vez que se hubo sentado, no pudo levantarse. En ese momento su madre, dueña de la situación, impuso severas condiciones para regresar al hogar de los dioses, una de las cuales fue casarse con Afrodita. Entonces, Hera, ya sometida, le dio vía libre a Hefesto para que él pudiera colocar las condiciones. Y la condición más interesante e importante para Hefesto, pues obviamente fue haberse casado con Afrodita. Y por último, cuenta la leyenda que Hefesto, tomando como base la arcilla, fue el responsable de crear a la primera mujer, que recibió el nombre de Pandora. Continuaremos nuestro estudio dedicando algunas palabras al dios Hermes. Como tal, Hermes, y la tradición nos lo indica así, Hermes es el dios del comercio, como también es el dios de la fecundidad y de los muertos. La tradición nos muestra a Hermes como el protector de los comerciantes y de los pastores. Pero quizás la figura más conocida de Hermes es que es conocido como el mensajero de los dioses. Normalmente a Hermes se lo representa como un dios joven y muy risueño, que presenta, debido a su carácter, un espíritu conciliador. Hermes es el conciliador, y normalmente se lo reconoce porque es un dios que lleva un gorro y unas sandalias aladas que le permitían volar. Y el otro elemento bien interesante que caracteriza a Hermes es que llevaba el caduceo, que es un cetro de oro con 2 serpientes enroscadas y en su parte superior 2 alas. La tradición le atribuye a este cetro, al caduceo, que era el responsable de infundir el sueño. Cuando nosotros hablamos del Hermes griego, encontramos que su equivalente es el dios romano Mercurio. Entonces el Mercurio romano es el Hermes de los griegos. Y la tradición nos cuenta que Hermes, como tal, nació en el monte
Sileno, el cual queda en Arcadia. Su madre, que se llama Maya, había quedado embarazada secretamente de una aventura amorosa que tuvo con Zeus. Apenas nació el niño, Maya envolvió al infante con unas mantas. Envolvió a Hermes para protegerlo del frío. Pero Hermes escapó mientras Maya dormía y se fue a Tesalia, donde se encontraba Apolo pastoreando su ganado. Y ahí Hermes, un niño todavía, robó varias vacas de Apolo y las llevó, mejor dicho, a una cueva en los bosques cercanos. Dentro de la cueva se encontró una tortuga. La mató y, dice la tradición, con los intestinos de la vaca y con el caparazón de la tortuga, Hermes fabricó la primera lira de la historia. Apolo se quejó a Maya de que su hijo le había robado, pero Hermes ya había vuelto a las mantas en las que ella lo había dejado, por lo que Maya rehusó las acusaciones de Apolo. En ese momento Zeus intervino y dijo haber visto los hechos, y secundó a Apolo. Y Zeus le ordenó al niño devolver el ganado. Pero cuando llegaron donde estaba el ganado, Hermes, muy habilidosamente, tomó la lira que había inventado y cantó. Apolo, fascinado, le propuso cambiar el ganado por la lira. De la unión de Afrodita con Hermes nació un hijo que es Hermafrodito, el cual era un joven muy hermoso. Tan hermoso era que se enamoró de él una ninfa. Y en una ocasión, mientras Hermafrodito se bañaba, en el lago, la ninfa logró abrazarlo por sorpresa, y la ninfa le suplicó a los dioses que nunca pudieran separarse. Entonces los dioses los transformaron en un ser de doble sexo. Vamos a estudiar a Atenea. En la mitología griega, Atenea es hija de Zeus y de Metis. Pero como nosotros ya lo sabemos, apenas iba a nacer
Zeus se tragó a su hija, ya que él sabía, a él le habían vaticinado que un hijo suyo lo destronaría. Entonces Atenea nació ya adulta y nació de la frente de Zeus. Cuando un día Hefesto le abrió la cabeza a Zeus con un hacha para curarlo de los dolores que lo atormentaban. Entonces Atenea nace armada y adulta de la cabeza de Zeus. Atenea, en la tradición, es conocida como la diosa de la sabiduría, de las artes y de la artesanía. Normalmente, Atenea es representada o es la mayor representación de la inteligencia creadora. Esta es la razón por la cual Atenea es la patrona de los ceramistas, de los tejedores y de los constructores. Como tal, Atenea es una diosa guerrera. Ya lo hemos dicho, nació armada. Pero Atenea carece del carácter irreflexivo de Ares. Y más bien Atenea se sirve es de la valentía prudente, la cual le rinde muchos frutos. La Atenea propia de la mitología griega también tiene su equivalente dentro de la mitología romana, y es la diosa Minerva. Atenea como tal tiene varios epítetos. Los tres más importantes son estos, ¿no? Partenos, que significa doncella. Promachos, que significa campeona. Y el más conocido, que es Palas. Normalmente uno la encuentra así, ¿no? Como Palas Atenea. Y cuando hablamos de su importancia, es tanta como la de Hera, pero sobre todo su importancia se da en Atenas, porque era la protectora de la ciudad. Y si nosotros hacemos un recorrido desde Macedonia hasta Esparta, nos vamos a dar cuenta que solamente la supera Zeus en importancia. Y Atenea se manifiesta o se presenta como una virgen majestuosa, de un rostro bello, pero que al mismo tiempo manifiesta una severidad, con unos ojos grises y un cuerpo que se presenta fuerte,
pero al mismo tiempo que no pierde su feminidad. Vamos a terminar nuestro estudio de los dioses griegos haciendo una breve mención de Afrodita. Cuando nosotros hablamos de Afrodita en la tradición mitológica griega, vamos a encontrar que ella también tiene un equivalente en la mitología romana. Y es que la Afrodita griega corresponde a la Venus de los romanos. Los principales atributos que tiene Afrodita son la concha y la manzana. Siempre la vamos a ver, o casi siempre la vamos a ver, parada sobre una concha y con una manzana. Tiene unos animales que la acompañan, que son la paloma y el delfín. Y también tiene unas plantas que la adornan, que son la rosa y el mirto. Como tal, Afrodita en la tradición mitológica es la diosa encargada del amor, del deseo, de la belleza femenina y del matrimonio en cierta medida. Para explicar el nacimiento de Afrodita, nos vamos a encontrar con un problema, y es que en la tradición existen dos versiones que hablan sobre su nacimiento. En la primera se dice que Afrodita es hija de Zeus y Dione y recibe el nombre de Afrodita Pandemo, que en palabras de Platón significa la popular. Pero también existe otra tradición, la cual nos dice que Afrodita es hija de Urano y recibe, por lo tanto, el nombre de Afrodita Urania, o la diosa del amor puro. ¿Cómo surge Afrodita de Urano? Lo que resulta es que el titán Crono ataca a Urano y Crono corta los genitales de Urano. Estos genitales caen al mar y de el producto del contacto de los genitales con el agua es que se engendra la diosa como tal. La tradición también nos cuenta que Zeus fue quien casó a Afrodita con Hefesto. Y ella continuamente le fue infiel a Hefesto, sobre todo con Ares. Hasta que un día Hefesto, cansado de tanto engaño, Hefesto elaboró una red invisible, con la cual captura a los amantes. Con esa red invisible captura a los amantes, llama a los dioses para que se den cuenta de dicha situación. Y a partir de esa situación tan bochornosa,
Afrodita huye desvergonzada. Mientras los dioses se burlaban de la situación que estaba pasando Afrodita. Afrodita también tuvo muchos amores con hombres mortales. Vamos a narrar 3, que son como los más conocidos. Tuvo una relación con Anquises. Si la quieren revisar, lo pueden hacer. Con el rey Pigmalión, con quien tuvo un hijo, Pafo. Y la más conocida es la relación entre Afrodita y Adonis, con quien tuvo 2 hijos. Un hijo mayor, un varón, que es Golgos, y una hija mujer, que era Bepolea.